Hola, buenos días a todos. Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y una vez más les doy la bienvenida junto a Natalia González, directora del área constitucional de Libertad y Desarrollo, a todos a este nuevo encuentro en el marco del ciclo Conversaciones Constitucionales, la recta final, que hemos organizado en conjunto. Hoy es el turno de conversar acerca de derechos fundamentales y el rol de los privados en la provisión de derechos públicos y derechos sociales. Y para esto nos acompañan los convencionales constituyentes Rocío Cantuarias y Patricio Fernández. En un primer bloque, tanto Rocío como Patricio van a tener entre 10 a 15 minutos para exponer y después vamos a dar inicio a una breve ronda de preguntas. Así que muy bienvenido entonces Rocío y Pato, ¿cómo están esta mañana? Gracias por acompañarnos. Hola Magdalena, Natalia, Rocío. Hola, buenos días. Muy buenos Muchas gracias días. por la invitación. Buenos días. Bien, vamos a comenzar entonces con la exposición de Rocío Cantuarias. Rocío, adelante, tienes, como decía, entre 10 a 15 minutos para hacer tu exposición. Gracias, Magdalena. Saludo también al convencional Fernández. Estábamos como quietos en el saludo, nos quedamos todos callados. Voy a darle algunas ideas respecto del trabajo que hemos desempeñado en estas últimas semanas y en estos últimos meses, específicamente en la Comisión de Derechos Fundamentales. Y me gustaría partir contándoles en qué estamos. Hoy día votando en particular en la Comisión justamente los derechos sociales. Ya hicimos este trabajo legislativo respecto de los bloques 1 y 2, que son aquellos que corresponden a libertades clásicas. Y tenemos cerca de 27 artículos ya aprobados por la Comisión, por el Pleno, y que son parte de la propuesta de nueva Constitución. En mi opinión, normas a las que les falta bastante, pero bueno, ya están, no hay nada que hacer con aquellas. Y ahora con los derechos sociales, como les decía, estamos revisando, votando y discutiendo poco, porque tenemos poco espacio para la deliberación, pero discutiendo poco normas tan importantes como el derecho a la salud, a la educación, libertad de trabajo, libertad de enseñanza, sindicalización y huelga, bueno, en realidad todos los derechos sociales. Eso es lo que estamos hoy día. Ayer una jornada de votación en que alcanzamos a ver hasta trabajo y hoy día vamos a continuar con seguridad social. Ese es el cómo vamos. Ahora, mirando un poco más desde arriba, la verdad es que yo creo que esta comisión es, y lo han dicho muchas personas que no son parte de ella, pero que lo miran, lo miran desde afuera, esta comisión es una comisión que representa bastante al Pleno, en que en mi opinión ha sido muy difícil el diálogo, que ha sido muy complejo el trabajo o el desarrollo del trabajo, en que desde el punto de vista formal han habido varios cambios en la metodología, han habido, en mi opinión, malas decisiones en términos legislativos, como por ejemplo que se dejan votaciones sin efecto. Esto creo que no hay dolo o no hay mala fe, sino que creo que hay bastante ineptitud, falta de experiencia, incluso porfía respecto de no querer oír o de no querer dejarse abrir por consejos o por la experiencia de algunos convencionales que hacen ver estos problemas o estos errores. Entonces, ha sido difícil el trabajo en la comisión desde el punto de vista de la forma, de la metodología, y mucho más grave, en mi opinión, es el trabajo que se ha desarrollado en cuanto al contenido. ¿Por qué? Porque las normas que estamos viendo hoy día en materia de derechos sociales, creo que son, y haciéndole honor al nombre de esta gran institución, creo que esta comisión ha hecho que se pierda libertad ya con las normas aprobadas y que se va a seguir perdiendo libertad, sobre todo en aquellas que van a consagrar los derechos sociales, y que se va a retrasar bastante el desarrollo. Eso para mí es el titular del contenido que hemos discutido y que se ha ido plasmando ya en las normas que estamos votando respecto a derechos sociales, también de libertades clásicas, titularidad, cláusula de obligaciones generales y otros, pero esta es la comisión que va a hacer que perdamos libertad y que retrasemos el desarrollo.
Claro, siempre bajo razones o excusas que dicen todo lo contrario. O sea, que vamos a consagrar un sinnúmero de derechos sociales porque con eso se va a arreglar o las personas más desfavorecidas van a tener la oportunidad de tener mejores condiciones. Entonces, es bastante grave, bastante profundos los efectos que van a traer aparejadas las normas que estamos discutiendo. Y ahí yo echo de menos el análisis o la evidencia, los datos de los efectos que van a provocar estas normas. El Estado sin duda pierde, o sea, gana mucho poder y nosotros vamos a perder muchísima libertad. No hay una claridad sobre los efectos de las normas que se proponen. Esta comisión está llena de emociones, de emocionalidad, de falta de racionalidad y de argumentos críticos y analíticos que vayan a determinar cuál es el resultado de las normas que se proponen. Y eso creo yo que es un error. La verdad es que lo hemos hecho ver en innumerables oportunidades. Creo que los derechos sociales no son una materia con la que podamos improvisar, justamente porque es la ciudadanía y los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad los que van a pagar los resultados, las consecuencias de esta improvisación. Y les voy a poner algunos ejemplos. En salud, ejemplos en que el Estado gana mucho poder y que nosotros perdemos libertad. En materia de salud, que estamos discutiendo ahora, se aprobó una norma que tenemos que volver a votarla, pero ya está aprobada y es materia de discusión en la comisión, en que se impone un sistema de salud único, público. ¿Se fijan? Entonces, bueno, ahí vemos cómo vamos avanzando hacia un modelo en que además pone el foco en el financiamiento hacia el prestador de servicio de salud y no exactamente hacia las condiciones de mejora de los pacientes o los enfermos. Otro ejemplo, en materia de seguridad social, que tal vez lo conversamos un poco más en detalle más adelante, pero porque ha estado en la contingencia o en la palestra de la opinión pública. La gestión y administración del sistema va a ser pública y recaerá en entes públicos. ¿Se fijan? Pensiones, jubilaciones, otro derecho social que estamos entregándole al Estado. Otro ejemplo, la salud. Es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la salud, pero además se establece expresamente un sistema único, universal y público, que debe estar lo suficientemente financiado, siempre con el tema, ¿no es cierto?, de financiamiento metido en las normas de derechos sociales. Educación, en el artículo 21 que estamos discutiendo. El Estado debe fomentar y garantizar, fíjense, el control de la educación. Además se incorporan tratamientos o normas específicas para garantizar una educación propia de los pueblos indígenas, ancestral, ¿no es cierto?, sin intervenirla. O sea, libertad de enseñanza a propósito de la educación en el artículo 27, en que se reconoce la libertad de enseñanza, pero siempre con letra chica, metiendo, haciendo que el Estado intervenga, dándole poder bien ilimitado al Estado en la provisión de estos derechos. Porque en libertad de enseñanza, que tal vez también lo revisemos un poco más en detalle, pero se consagra así en el titular la libertad de enseñanza, pero la verdad es que después se protege, en la redacción de la norma, se protege el derecho de las familias a elegir las personas, a elegir no la educación o no el establecimiento educacional para los hijos, sino que para las personas que están en su cargo, un poco más amplia, de acuerdo a sus cosmovisiones, de acuerdo a sus creencias, lo que se pretende es elegir no el derecho a educar, no el derecho preferente, sino que a elegir cuál es la educación conforme a cosmovisiones y otras definiciones o otros conceptos algo indeterminados. La verdad es que bien preocupante. Hay algunos ejemplos en las materias que creo que la ciudadanía pueden interesarles más o que están más atentos, como seguridad social, trabajo, educación y salud, en que se reitera estas buenas intenciones. Yo no creo que haya malas intenciones, no en todos los convencionales, pero en la gran mayoría, buenas intenciones de que la provisión ahora sí que va a funcionar,
entregándosela al Estado y limitando mucho la libertad de los privados, de las familias y de las personas en la provisión de estos derechos sociales. Muy bien, muchas gracias, Rocío, por ese análisis que estás haciendo sobre esta comisión, ¿no? Quiero darle el paso ahora a Patricio Fernández, Pato, para que complementes lo que dice Rocío, para que también puedas exponer al respecto. A ver, como para seguir el hilo, voy a llegar a lo general después de contestarle lo que ha dicho Rocío, porque Rocío está hablando de las normas que ahora van a ser corregidas. De las normas, ninguno de los conceptos que acaba de decir Rocío va a suceder tal como ella está diciendo. Tanto en salud como en seguridad social, como en educación, antes que nada en las dos primeras que planteé, lo que estamos llevando vía las indicaciones son normas que no establecen el modo en que se va a solucionar ese derecho social. Son normas en las que eso se le deja al legislador y a las políticas públicas, donde están establecidos algunos principios en ninguno de los cuales quedan marginados los privados, en donde no hay la palabra único, se retirará de la propuesta que había justamente en salud, no va a decir un sistema nacional y público, lo que no quiere decir que quedan marginados los privados, ni que puede existir sistemas al margen de ello. El principio que básicamente rige alguna de estas políticas es que donde hay dineros del Estado no hay lucro. Donde no lo hay, queda abierto totalmente ese espacio. Ahora, dicho esto, para ver la foto general, digamos, de lo que estamos... Perdón, y en la norma de educación, la manera en que se está formulando, y esperamos que sea aprobado, es que cada cual tiene el derecho a elegir el proyecto educativo de su preferencia, que es la manera en que la libertad de enseñanza se manifiesta más nítidamente. También existe el derecho preferencial de los padres. Ninguno de esos fantasmas que ha rondado quedará en la norma que estamos trabajando y que queremos que salga adelante. Es cierto que nuestra comisión ha sido de difícil diálogo, y yo diría que la convención ha sido de difícil diálogo. Es cierto que ha costado, por no decir que en muchos casos ha habido franca obstrucción de una construcción en conjunto con la gente de la derecha. Recordemos que en esta convención nace, digamos, en tiempos peak del estallido social. Tendemos a olvidar demasiado rápido de dónde venimos a la hora de evaluar dónde estamos. Y digo esto porque esto no comenzó en un espacio de calma. El primer día de la convención, prácticamente entre las protestas callejeras y el interior no había frontera. Recordemos que Carmen Gloria Valladares, cuando estaba tratando de iniciar esto, hubo una batahola que le interrumpió. Hubo convencionales que se le acercaron al mesón a increparla. No pudo cantar el himno unos jóvenes que estaban, unos niños y adolescentes que ahí estaban, y que después, cuando hubo que renovar la mesa, se les reivindicó volviendo a invitar a esta orquesta juvenil a cantar. De ahí venimos, de un momento de gran tensión, donde los partidos políticos, según la encuesta CEP de esos tiempos, tenían una credibilidad de un 2%, donde el Congreso tenía una credibilidad de un 3% y donde el presidente de la República bordeaba el 6%, donde el 80% de los chilenos apoyaba lo que estaba sucediendo. Y así hubiera actos de violencia que no apoyaban, pero el estallido social tenía cerca de un 80%. En sus momentos más bajos, varios meses después, tenía cerca del 70%. Recuerdo esto solamente para decir de dónde venimos y qué constituye eso que hay ahí adentro. Por eso es que están sobre representadas muchas furias, muchas intensidades que con el paso del tiempo se van matizando con los temores y con los deseos de estabilidad. Pero eso es lo que entró. En esos mundos hay unos cúmulos de resentimientos de distintos tipos que vinculan efectivamente muchas de las energías que hay ahí. Entonces, feministas, indígenas,
gente de regiones, se ven ecologistas que ven atacados o que ven sobrepasados a llevar las causas y los principales intereses que defienden, comparten unas furias que yo diría que es lo único que constituye una ideología común. La palabra socialismo, salvo un par de personas por ahí, María Rivera, que es única, que es trotskista, no reina en esta convención. ¿Qué es lo que a mí me parece, y hoy día, esta convención que hoy día pasa por su momento más crítico, yo creo, a nivel de opinión pública, por las encuestas que han aparecido, por los comentarios del presidente de la República, por los comentarios de la fundación de la expresidenta Bachelet? O sea, es una convención que está pasando un momento de gran cuestionamiento y de gran cuestionamiento social, ciudadano, se supone, porque todavía queda cerca de un 40 o 30 y tantos %, coinciden las encuestas, que dicho sea de paso, dan resultados bien dispares, pero ante una misma pregunta, pero en fin, todas con una tendencia, que no sabe lo que pasa. Nosotros acá tenemos varias, yo creo, retos por delante. Uno es, en medio de lo difícil que es entender lo que va sucediendo en este proceso, tratar de concentrarnos en aquello que está aprobado a la hora de dictaminar lo que está pasando y no en aquellas cosas previas que van siendo discutidas. Esto tiene que ver con lo que le discuto acá a Rocío. Rocío está comentando, está eligiendo las normas que más le patean dentro de aquellas que hoy día van a ser indicadas o votadas. Yo estoy eligiendo aquello que creo, por las tratativas que han habido también y por las negociaciones que se dan, que va a ser las correcciones que van a quedar y varias de las cuales espero que ella se sume porque van en la línea de sus deseos. Por lo tanto, para discernir este cuento, entre lo que se discute, lo que un convencional dice, lo que está en comisión, lo que se vota en general, lo que vuelve, lo que se vota en particular y lo que el Pleno aprueba por 2/3 para estar en la Constitución, hay todavía una gran confusión. Cuando tengamos el texto de verdad, que va a ser un texto que va a tener muchos más artículos de los que son deseables, por lo menos en su primera versión, donde van a haber efectivamente contradicciones internas o faltas de cohesiones y de articulaciones, que es de esperar que la Comisión de Armonización consiga, comisión en la que yo tengo mucha esperanza y espero que le consigamos más atribuciones, haciendo reforma al reglamento si es necesario, para que ahí se puedan tomar decisiones y con acuerdos políticos muy amplios, donde nadie quede marginado y que ojalá sea un espacio de armonización verdadera de este texto. Por lo tanto, cuando podamos ver ese texto, vamos a estar hablando de verdad y seriamente de lo que esta Constitución está haciendo. Por ejemplo, también dijo Rocío ahora, bueno, aquí hay unas normas, pero bueno, ya no hay nada que hacer. Sí, hay mucho que hacer. Las normas que vamos a votar ahora todavía van a ir al Pleno y muchas de ellas, van a ver ustedes, van a volver a la comisión y van a tener que ser reparadas. Y ese trabajo no siempre es percibido con claridad. Y a veces también lo que es cierto es que se producen acuerdos para hacer que determinadas normas sigan su curso mientras algunos las están pensando efectivamente para repararlas y corregirlas y otros las quisieran tal cual. Es decir, nos queda todavía por delante. Estamos en un momento complejo, la opinión pública no se ha visto lo suficientemente permeada y incorporada en esta conversación. Hay quienes están encerrados en la convención pensando que todo lo que pasa ahí es Chile, cuando Chile es mucho más móvil y variado de lo que pasa ahí. Hay quienes creen que sus asambleas son el reflejo del país completo, pero también hay otros que no. Es cierto también que hay un ámbito preocupante que se ha ido polarizando porque una parte de la derecha, al no verse incorporada, ha ido tomando posiciones extremas, muy combativas, muy reactivas, metiendo normas que dificultan y obstaculizan la discusión, polarizando en el sentido de convertir a todos los otros en una misma cosa. Sí, hay una izquierda refractaria, incapaz de entender las razones del otro,
que se ha encargado de marginar incluso las buenas voluntades de la derecha que quieren actuar porque parecen sentirlas infectadas de una culpa que les impide una construcción conjunta, también. Hay un mundo entre medio que le ha faltado personalidad y que es de esperar que la vaya asomando cada vez con más fuerza para articular un texto y un proyecto que reúna la mayor cantidad de voluntades, yo diría también. Y hay un pleno de 2/3 que no ha dejado, salvo muy excepcionalmente, a mí se me ocurre el artículo 7 del primer informe de forma de Estado, donde efectivamente los pueblos originarios quedan con una posibilidad de veto que va a haber que reformar. Salvo esa, no se me ocurre otra. Hay muchas imprecisiones, hay cosas no perfectas, pero no han quedado normas aberrantes. Las grandes propuestas que han generado gran discusión pública, mayores sorpresas, impresiones, etcétera, han sido rechazadas por el Pleno. Todavía no tenemos sistema político, todavía no podemos decir cuáles van a ser las atribuciones finales de esa Cámara de Diputados y Diputadas, ni de esa Cámara que pasará a llamarse de las regiones. Parece ya haber perdido su nombre Senado, pero en fin, las atribuciones no las sabemos aún. No hemos terminado de dibujar muchas cosas. Hay cerca de 160 normas aprobadas, que ya es un montón, porque si llegamos a 500, efectivamente, o sea, ya estamos en torno a la cantidad de normas que tiene la Constitución del 80 y que tiene la tradición constitucional chilena. Pero al mismo tiempo falta una etapa en la que habrá que articularla o ver a qué es lo que llegamos. Creo que el diagnóstico del momento es complejo por la relación con la opinión pública. Creo que todavía se está haciendo un trabajo adentro. Creo que todavía falta conocer las conclusiones del trabajo adentro y creo que no hay simplemente dos bloques en esta cosa. No hay dos mundos polares. No hay unos que quieren todo del Estado y otros que quieren solamente todo de los privados. A mí me horrorizaría un sistema que no confía en las iniciativas individuales, que no cree que ahí está buena parte de los caminos de desarrollo personal y de desarrollo de los países, donde no reina la inteligencia y la libertad de creación. Yo sería un enemigo de ese sistema, así como sería un enemigo de un sistema que no entiende que se requiere un Estado cohesionador, que maneja policías, que en determinados ámbitos mínimos de sobrevivencia los cuida y protege para generar un estado de paz social y posible construcción, para generar un acuerdo colectivo, y ese espacio se llama también el Estado. Eso es lo que espero que construyamos acá, y ahora estamos efectivamente, como decía Rocío, en la discusión de algunos aspectos fundamentales de esto, como son estos grandes espacios de seguridades sociales, salud, educación, en fin. Bien, muchas gracias, Pato, muchas gracias a ambos en realidad por esta reflexión, por este diagnóstico de lo que está sucediendo en la comisión y también al interior de la convención. Muy, muy interesante esa reflexión, ¿no? Vamos a dar inicio ahora a la ronda de preguntas y para eso los dejo con Natalia. Ahí está, Natalia, te doy el paso. Gracias, Magdalena. Bueno, yo antes de entrar en las preguntas en concreto, creo que se produjo aquí en las reflexiones iniciales de Rocío y Pato una evidente contradicción o una evidente contraposición de ideas. Y para ser justos, me gustaría darles algunos minutos a cada uno de ustedes para tener una especie de derecho a réplica y dúplica. Rocío. Sí, yo agradezco la exposición del convencional Fernández, pero quería hacer algunas precisiones, porque me dice que hablo de cosas o de normas que todavía no son propuesta de constitución. Bueno, yo simplemente hice una exposición del tema para el que nos invitaron a exponer, cuál es derechos sociales. Y si no podemos hablar de las normas, artículo 18 en salud, que establece que va a haber un ente único, que va a ser un sistema único, universal y público de salud. Si no podemos hablar del artículo 21 y 27, que se refiere a la educación, también entregando esta provisión al Estado. Si no podemos hablar del artículo 16 que estamos discutiendo, en que se establece la seguridad social y que se entrega la gestión y administración únicamente o exclusivamente al Estado, bueno, no podríamos haber expuesto de nada, porque no hay ningún derecho social aún votado en el Pleno, oleado y sacramentado y que sea parte de la propuesta
de la nueva Constitución. A lo que yo hice referencia cuando dije, esto ya está, es a titularidad de los derechos, en que se entrega titularidad a la naturaleza, a los pueblos originarios y a las personas naturales, excluyendo expresamente, además, eso es otra crítica, a las personas jurídicas. Eso ya está en la Constitución. Eso ni el convencional Fernández ni nadie lo va a poder tocar, porque hay 27 normas de derechos fundamentales que ya están en la propuesta de Constitución. Y esas son las que yo le hice alguna crítica, en que se limita la libertad de emprendimiento. Eso ya está. Eso no se puede tocar, en que se limita la libertad de conciencia y religión, y en que se establece un aborto, o más bien el Estado garantizará la interrupción voluntaria y libre del embarazo sin ningún límite. Eso no se va a tocar. A esas normas me refería yo cuando ya no es posible discutir. Entonces, también en esta interpelación que hice Natalia, le contesto al convencional Fernández. Y lo último que me parece que es, no sé cómo tomarlo, convencional Fernández, pero no sé si es una buena noticia enterarme de que no va a haber provisión pública en todas estas materias que son tan relevantes, porque creo que es una mala idea aquí, en un conversatorio de libertad y desarrollo. Creo que es una buena noticia, pero la verdad es que yo hago referencia a las normas que están. Si usted tiene antecedentes o han negociado excluyendo, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos idea, y eso lo vamos a votar hoy día, empezamos ayer, pero lo vamos a votar hoy día. Esto no es más que una manifestación de la gran cocina y de las grandes negociaciones que tienen ustedes. Y para las personas que nos están escuchando, permítanme indicarles que creo que es una pérdida de tiempo, entonces, el trabajo en la comisión. Porque ¿para qué hacemos indicaciones? ¿Para qué discutimos normas? Si ustedes ya saben que no, lo de público era por tontear. O sea, se aprobó en la comisión una norma que entrega la provisión del Estado en estas tres materias. Les dije los artículos: 21, 27, 18 y 16 en salud, en educación y seguridad social. Entonces, ¿eso qué es lo que fue? ¿Pérdida de tiempo? No, eso en realidad está en la norma, lo vamos a votar hoy día, lo discutimos, fue y volvió al interior de la comisión, pero en realidad nosotros tenemos negociado otra cosa. Así que, Rocío y gente, no se preocupen. Ya. Gracias, Rocío. Patricio. Bueno, la Rocío es más política y peleadora que yo trato de explicar. Pero voy a explicar entonces ahora algunas de las cosas que la Rocío está peleando aquí. Podemos hablar de todo, Rocío. Una de mis grandes causas en esto ha sido la libertad de expresión, y terminó con 2 incisos muy limpias, sin ningún estorbo, ni todo lo que se dijo que esto aquí iba a pasar no está en esa norma. Por lo tanto, vemos que al final se habla de muchas cosas que en muchos de los casos se superan. No hay nada en la norma que hable de intervención de los medios existentes, no hay ni siquiera no fue aprobado ni que lo estorben los discursos de odio. Podría volver, pero espero que no, y vamos a pelear para que no. Ni ninguno de esas cosas, digamos. Es una norma que sencillamente dice que toda persona podrá manifestar aquí sus pareceres sin censura previa. Punto. En todos los ámbitos de la vida y la existencia. Así que, Rocío, puedes hablar de lo que quieras. Está protegida por la Constitución. En segundo lugar, no sé dónde se restringe o hay limitaciones a la libertad de conciencia. Me lo vaya a tener que explicar, porque yo no he aprobado ninguna norma en la que ello exista. Tampoco he hablado que no vaya a haber provisión pública. Y es más, la pelea que se ha dado, porque efectivamente existen conversaciones entre los colectivos. La derecha vota siempre unida, por lo tanto tiene conversaciones colectivas. En los mundos de izquierda, para llevar adelante acuerdos que puedan seguir, también hay esas conversaciones, muchas de ellas muy tensas, dicho sea de paso, y para nada fáciles, y no se llega a acuerdo en todo, se llega a acuerdo en algunas cosas, porque en otras no hay acuerdos. Yo diría que esos espacios de diferencia han sido crecientes. Ya vemos algunos que tratamos de conversar mucho con gente de derecha, no de manera oficiales y armadas, porque no lo ha permitido el mecanismo, no lo han permitido algunas fuerzas adentro, cosa que yo lamento muchísimo, muchísimo, y que espero que se repare. Yo espero que en los espacios que vengan, esas conversaciones que no acontecen todas allá adentro se puedan llevar a cabo. Y no acontecen todas allá adentro ni en la izquierda, ni en el centro, ni en la derecha. El resto sería contarse cuentos, porque es parte de este quehacer. Es más, un porcentaje demasiado importante, al menos yo de mi tiempo, lo dedico a conversar con expertos y con abogados y con profesores universitarios. Ninguna norma que yo aquí apruebe
la decido yo porque la leí y me gustó. Jamás, nunca, nunca. Se la hago ver a muchísima gente, de los más distintos sectores además, para que me digan los riesgos, peligros, dónde sí, dónde no. Y tengo mucha conciencia por capacidades académicas del máximo nivel, que no viene el caso que mencione, y de gente que está en los distintos organismos, órganos del Estado, que trabaja, a los que les pido ver y revisar para saber cómo reaccionar ante determinadas cosas. La discusión que se ha dado y provisión pública, por supuesto, porque en los derechos sociales, desde el momento que los vamos a garantizar, el Estado va a estar a cargo de esa garantía. Lo que no está pasando en las correcciones que estoy hablando yo, porque lo que le discuto a Rocío, es que en este minuto lo que vamos a votar no son esas normas tal cuales, son sus indicaciones. Son justamente lo que estamos discutiendo ahora, son aquellos espacios en los que se corrigen también. Y por eso leer las indicaciones propuestas es una manera de irse enterando de en qué es lo que podría o no terminar esa norma. ¿Y qué es lo que corrijo acá? No estamos hablando de sistema único. Y cuando se habla de sistema público, no es lo mismo que sistema estatal. Entonces, se le está habiendo espacio en todos estos derechos sociales para que el Estado, siendo, digamos, el articulador, siendo quien rige estas políticas, pueda contar con la colaboración de distintas provisiones, sí. Está decretando las reformas y las indicaciones que nosotros estamos proponiendo. El modo exacto en que se va a solucionar el sistema de las pensiones, no. ¿Está decretando el modo exacto en que funcionará el sistema de salud? No. Eso es importante verlo. Está poniendo algunos principios rectores. Eso es lo que quisiera decir. Gracias, convencionales. Yo voy a entrar ahora en terreno de los derechos sociales y haciéndome eco también de lo que dice el convencional Fernández, quisiera partir con un derecho que ayer ya se aprobó y se votó en la comisión y que sin perjuicio de que falta la instancia del Pleno, la comisión ya lo zanjó, y me refiero en particular al derecho de la vivienda. Y aquí tengo varias preguntas. Lo primero es que este derecho, dice la propuesta de artículo, que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permite el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Acto seguido, en arreglón de dos incisos siguientes, dice: el Estado participará directamente en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación, innovación y distribución equitativa de la vivienda, del equipamiento urbano y de los servicios básicos, además de que interviene en la regulación del uso de suelo, crea un banco de uso de suelo para efectos de garantizar estas viviendas. Yendo derecho al grano, dos preguntas. ¿Estas viviendas se garantizan en propiedad a la ciudadanía? Porque hoy día una de las grandes cuestiones que la ciudadanía, la población valora es la casa propia, la casa propia. Yo no veo aquí que se reconozca, más allá de la dignidad y de una vivienda decente, el derecho de propiedad sobre esa vivienda. Y en segundo término, y tratando de hacerme eco de las palabras del convencional Fernández, no leo, Patricio, para ser sincera, ¿dónde está el espacio de participación de los privados? Cuando se dice que el Estado es el directamente responsable por la construcción de las viviendas, el diseño, la rehabilitación, conservación, y como al final uno tiene que quedarse con lo que está escrito, más allá de las intenciones, ¿dónde está ese espacio de participación para los privados que en este tema particularmente y en otros que vamos a discutir después es muy sensible y contribuye a aumentar la oferta de vivienda que es tan necesaria en nuestro país? Les dejo a los dos planteado la pregunta y le doy la palabra a Rocío, ya que Pato terminó recién de exponer. Gracias, Natalia. ¿Puedo contestarle al convencional Fernández antes de entrar a la vivienda? ¿O estoy ocupando mi segundo? Si es cortito, sí. Muy cortito, Natalia. Es porque me vi una explicación sobre la libertad de conciencia y religión que ya está plasmado en el texto, en el borrador de Carta Fundamental. No se puede tocar, ¿de acuerdo? Y fíjense que esa libertad quedó consagrada con un límite que parece inocuo, que dice que esta libertad tiene que respetar los derechos, deberes y principios que la Constitución establece. Entonces,
la palabra respetar ya es ambigua. ¿Qué significa en la práctica? Porque el respeto es un valor, ¿no es cierto? Muy positivo por lo demás. Pero lo peor es que dice respetando los principios que esta Constitución establece. Entonces, constituiría, me pregunto yo, una falta de respeto, por ejemplo, que una religión enseñara conceptos sobre el aborto, ya que hablamos que el aborto también es una norma que ya está consagrada, o sobre el matrimonio, que pueden ser contrarios a las pretensiones de la Constitución. Entonces, esa norma, que el convencional Fernández no le ve ningún problema, la verdad es que yo sí, porque crea incertidumbre. Incluso podría ofrecer al Estado un pretexto para insistir en cierta ortodoxia del pensar, ya que el convencional Fernández está tan tranquilo con que se sacó los discursos de odio que no estoy tan segura porque se pueden volver a presentar. Ya, ahora voy a vivienda, Pero con su voto convencional, con su voto vamos a evitar que así sea. Nunca voy a votar a favor de que el Estado tenga tanto poder, Patricio, ni que establezca verdades oficiales. Bueno, vamos a la vivienda. Claro, como la vivienda. Y ahora se me olvidó la pregunta. No, sí, la vivienda quedó, Natalia ahí leyó algunos de los incisos, dos en realidad, porque son varios. Y fíjate que voy a tomar esta lectura de los incisos, Natalia, o una partecita en que tú señalas muy bien, que es norma aprobada ayer en la comisión, que dice que el Estado intervendrá directamente, o se preocupará directamente, o garantizará directamente. Fíjate que esa palabra directamente estaba indicada. O sea, había una indicación en que suprimía esa palabra y quedó aprobada con el directamente, lo que es perjudicial, ¿no es cierto? Porque saca como la idea que hay detrás de tu pregunta es la provisión privada del acceso a la vivienda. Entonces, lo relaciono con lo que decía el convencional Fernández, que leyéramos las indicaciones, que las normas a las que yo me refería son simplemente las que están aprobadas en comisión y que seguro se mejoran. Este es un ejemplo, el de la vivienda, en que no se mejoró, porque hay convencionales que pedían que esa palabra directamente se sacara para que la norma quedara más amplia, ¿no es cierto?, permitiendo, o al menos no expresando así tan textual, tan literalmente, esta palabra, y no se sacó. Y quedó tal cual como estaba la norma base. O sea, la indicación da lo mismo. Y creo que hay un peligro, creo que nuevamente en estas normas de vivienda, así como en todas las que se refieren a derechos sociales, entregamos mucho poder al Estado, Viviana. Y hay indicaciones, fíjate, hay una que presentamos nosotros, que indica el derecho al acceso a la vivienda propia, según lo establezca la ley. Ese era el derecho social, relativo a la pregunta que tú haces. Porque a nosotros nos interesaba mucho el fomento o que el Estado, ¿no es cierto?, en lo que le corresponde, propenda, fomente la propiedad de la vivienda. Y esto no sucede en las normas, o en la norma que tú lees una partecita, que está peor desarrollada, diría yo, en forma más extensa, que es lo que quedó ayer en la comisión. Entonces, si tú unes esto directamente, el Estado planificará o garantizará directamente el diseño, la planificación, no sé qué, todo de la industria inmobiliaria. Después dice, chuta, quisieron sacarle directamente y no se sacó. Así quedó, aprobada. Chuta, pero además se rechazan indicaciones como las que acabo de indicarle. El derecho al acceso a la vivienda propia, según establece la ley. La Constitución asegura a todas las personas el acceso a la vivienda propia. Y eso se rechaza. Entonces, uno tiene legítimas dudas o legítimas sospechas de para dónde va a ir al menos la provisión de este derecho. ¿Se fijan? Entonces, lo mismo pasó con Seguridad Social, Natalia. Con Seguridad Social, no, le vamos a sacar esto de público. Hoy día la norma que se va a discutir dice expresamente que el Estado gestionará y administrará únicamente los ahorros de los chilenos. Entonces dice, no, si eso no va a quedar, no tengo idea, es lo que está hoy día. Y además se rechazan indicaciones expresas que establecían la propiedad o reconocían la propiedad de los ahorros, que prohibían al Estado expropiar. Entonces son consistentes en este camino de entregarle poderes soberanos, plurinacionales y originarios al Estado, lo que me parece una idea muy equivocada. Gracias, convencional Cantuarias. Convencional Fernández, ¿dónde lee usted en esta norma la posibilidad de que puedan participar los privados en la provisión aquí de un bien de interés público o público, pero que debiera ser de propiedad privada de cada uno de los ciudadanos? ¿En qué inciso podríamos nosotros advertir esa participación? ¿Cómo lo ve? A ver, se van juntando temas. Primero, no me gusta la norma de vivienda.
Espero colaborar a transformarla a lo largo del tiempo. No me convence porque además no voté a favor de todos esos incisos y todavía no termina su vuelta. Y espero que cambie. Además la encuentro enredada, la encuentro que está confusa, es una norma fea, además, como si fuera poco. Dicho eso, voy a contestar otra cosa que tú dices que creo que es importante también decirla porque se ha utilizado mucho. Tú, Natalia, sabes igual o mejor que yo que no es necesario que todo lo que se permite se diga o que todo lo que se quiere se explicite. Esta es una de las confusiones que se han hecho, por ejemplo, a propósito de las platas de las pensiones. La Constitución del 80 no dice que no te podrán expropiar las platas de las pensiones. Y eso no quiere decir que sea partidaria de que te expropien la plata de las pensiones. Por lo tanto, hay veces en que una norma bien hecha no explicita lo que permite, sino que porque si no tendría que hacer listas infinitas. Ayer no sé, creo, una de las normas, una de las indicaciones propuestas era como que nadie podía invadirte tu casa, ponte tú. Por supuesto que nadie te puede invadir tu casa. Como si yo tengo que explicitar en la Constitución que no te pueden invadir tu casa, tendré que explicitar que no te pueden pegar en el ojo, que no te pueden pegar en la oreja, que no te pueden tirar el pelo, por supuesto. En fin, por lo tanto, eso tiene que ver con el ejercicio legislativo. Y lo otro es que les voy a leer yo por lo menos la norma que uno está peleando en seguridad social. Es corta y que la votaremos hoy día. Espero que ganen estos incisos. Dice, la Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidente del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para trabajo. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidado. Y finalmente, le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Esta se financiará en forma conjunta por trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación en la forma que determine la ley. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Esa es la propuesta de seguridad social, sin propuesta de pensiones. Esta es la propuesta. Vamos a ver si llegamos a puerto. Te estoy contando, Rocío, que esto es lo que se va a votar hoy día. Y esperemos que se vote. Esto es lo que yo estoy peleando para que se vote. Si tú me dices que lo aprobado no, y si a ti te gusta, vótalo a favor y vamos a tener más votos. De esa manera, o sea, esto es lo que se está construyendo. Si sale algo distinto, yo seguiré peleando para que eso se refaccione. Y la última palabra la tendrán los 2/3 que aprueben una norma que queda en la Constitución. Esto es lo que me parece importante aclararle a quienes nos escuchan de en qué consiste el funcionamiento y a dónde uno puede poner el grito en el cielo y en qué nivel. Si yo les estuviera diciendo que voy a defender lo contrario, estaríamos discutiendo sobre qué es lo que quiere cada uno. Yo aquí te estoy contando lo que uno ha tratado de tejer y que esperamos que llegue a puerto en la votación de hoy. Gracias. Convencional, yo no soy expositora en este seminario, pero usted de alguna manera me aludió y la verdad es que yo ahí tengo una diferencia con lo que usted plantea, en el sentido que en el derecho público la verdad es que solo se puede hacer lo que está permitido, a diferencia del derecho privado. Y entonces, si no hay una norma que habilite eventualmente en la Constitución la participación o las alianzas público-privadas en la provisión de derechos sociales, alguien bien podría cuestionar el día de mañana que el Estado pueda abrir esa participación. Y respecto al derecho de propiedad, es cierto lo que usted dice. Efectivamente, la Constitución actual no tiene una norma que prohíba la expropiación de los fondos de pensiones, pero la verdad es que al final del día, en el derecho a la seguridad social, justamente es una ley la que tiene que autorizar que se pueda retener una porción de la remuneración hacia la cotización obligatoria, porque esa remuneración es de cada trabajador, es fruto del esfuerzo de cada trabajador,
Y si parte de ese fruto del esfuerzo va a ir a parar a un sistema de ahorro, que en este caso es individual y es de propiedad privada, una ley tiene que autorizar eso porque la ley es la única que, ¿no es cierto?, puede limitar el derecho de propiedad. Y por eso se vinculan esas normas. Y por eso es que entonces, al final del día, como la ley lo autoriza y está garantizado en la Constitución la propiedad de los bienes incorporales, yo tengo un derecho de propiedad sobre mi cotización. Solo ese matiz, dado que fui aludida. Magdalena, te doy la palabra. Bien, yo quiero ir a otro tema y más amplio, en el fondo volver hacia atrás, lo que ustedes expusieron, ambos dijeron que había sido difícil el diálogo, las conversaciones en la Comisión y también al interior de la Convención Constitucional, ¿no? Y bien, se ha dicho que ahora que la Convención ha bajado su aprobación por parte de la ciudadanía, al menos como lo hemos visto en la última encuesta, ¿no?, donde se muestra un claro repunte del rechazo por sobre el apruebo en el plebiscito de salida, lo que vendría ahora es la inclusión de todos estos derechos en la Convención que lograrían levantar las expectativas de la gente y por lo tanto también hacia la Convención Constitucional. Les quiero preguntar si creen que eso es cierto, o sea, si la etapa de derechos hará que la Convención vuelva a generar simpatías y adhesión popular, si hay una estrategia también ahí de, en el fondo, dejar el tema de los derechos para el final, porque, por ejemplo, veíamos a Gaspar Domínguez que decía que lo bueno estaba por venir. ¿A qué se refiere con eso, Gaspar Domínguez? Digamos, ¿qué es lo que va a significar esta etapa que se abre ahora en cuanto a derechos para la adhesión que se pueda generar de la gente por sobre la Convención Constitucional? Rocío. Gracias, Magdalena, por tu pregunta. Voy a terminar la idea, por favor, de seguridad y voy a contestarte al tiro. A esto nos tiene acostumbrada la Comisión de Derechos Fundamentales, Magdalena. Mira, con el tema de seguridad social, la Constitución, que además hago un paréntesis, pero se llama de 1980, pero tiene tantas reformas que yo le llamaría de 2005, ¿no? La Constitución de 1980. Claro que no tiene el detalle respecto de la expropiación de los fondos de pensiones. Hay un decreto ley, ¿no es cierto?, el 3500, pero hoy día nosotros ingresamos 2 indicaciones que lo decían expresamente por la preocupación de sus normas y de sus declaraciones. O sea, yo entiendo derecho constitucional y jamás se me hubiera ocurrido hacer una indicación como la 399 y 335 que ustedes rechazaron respecto a proteger la propiedad específicamente de los fondos de pensiones y no hacer la interpretación que correctamente nos indica Natalia, que es la correcta. Usa más prudentemente el ustedes, Rocío. Usa más prudentemente el ustedes, porque lo ocupas todo el tiempo en el Pleno y a mí me resulta muy incómodo, porque no hay un ustedes. Hay distintas, está lleno de matices, de conflictos internos, de grandes discusiones. Entonces, hay un algo violento en ese ustedes. Yo nunca le he dicho a la derecha un ustedes. No, no lo uso. Fernández, las indicaciones 399 y 335 que permitían la protección de la propiedad de los ahorros previsionales y que prohibían al Estado la expropiación, usted la votó en contra. Entonces, me refería a ustedes específicamente en estas 2 indicaciones. Y mucho más violento, convencional Fernández, encuentro que usted al principio, que cosa que no me hice cargo porque no quiero pelear, es que me haya dicho de la extrema derecha o algo así. Pero bueno, yo me refería a estas 2 indicaciones. No, el que se pone el sayo se lo pone, yo nunca te traté así. Usted dijo la extrema derecha y no sé qué, yo creo que en la convención no hay extrema derecha, pero da lo mismo. Usted votó en contra de esa indicación, entonces estaba hablando de la señal en términos de seguridad social. Esa señal, el rechazo de esas 2 indicaciones, las declaraciones del presidente de la República, ¿no es cierto?, que es el que además va a tener que implementar las normas que salgan de acá, si que el plebiscito salida se aprueba, porque es un órgano colegislador, el presidente, hasta el momento, ¿no es cierto? Y además, la aprobación de la norma de no más AFP. Y además, el rechazo de la iniciativa popular con más apoyo de todas. ¿Cuál es? Con mi plata no. Entonces, si juntamos, o sea, si tiene 4 patas, si es de madera y si sirve para poner el computador, bueno, una mesa, ¿se fijan? Entonces, esto no es como, no, la seguridad está súper protegida porque todavía no puede volver del Pleno o porque la norma que el convencional Fernández con su gente o con ustedes o con quien sea la tengan negociada, eso no implica que esto puede ser objeto de un robo. Y lo digo con esas palabras. Y ahora voy a la pregunta, Magdalena, en 5 segundos. Y no me acuerdo. La encuesta, ¿no es cierto? Sí, el tema de la encuesta y la etapa que se les viene en el fondo. Sí, yo para darle el turno al convencional Fernández, porque me extendí un poco en seguridad social, pero el tema de la encuesta es una fotografía, ¿no es cierto?, de
de una fuerza política que es la opinión pública y creo que bueno, que demostró una foto un poco estática de algunas semanas, coincidente, además cuatro encuestas distintas, en que no están conformes con el trabajo que ha desarrollado la convención en general. O sea, eso es, la gente no es lesa, digamos. Y respecto a las declaraciones del vicepresidente, y que dice lo mejor está por venir, es así. Esto no es una sospecha, o no es que seamos pitonizos. Yo les dije en mi introducción de la exposición que la Comisión de Derechos Fundamentales es una comisión emocional, en que la evidencia empírica importa bien poco, los datos dan lo mismo. Cuando les preguntamos, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer con la salud si hay prohibición estatal? ¿Cómo lo vamos a hacer con la seguridad social y con la propiedad de los fondos de pensiones? Y nadie contesta nada. Hay desprecio por la realidad, hay mucha emoción. Esto es la defensa de las normas de salud, se basan en que una persona que tenía que operarse, y siempre es una carga emocional impresionante. Yo soy mucho más emocional, entonces a mí me cuesta incluso más sacar la evidencia, sacar el derecho comparado y sacar el principio de realidad de la discusión, pero aquí es, así que lo que mejor está por venir, eso es cierto, porque dejaron los derechos sociales al final. Fíjate, Manuel. O sea, ¿es una estrategia? ¿Es una estrategia en el fondo dejarlo para el final? O sea, no, Convencional Fernández, nosotros propusimos que los derechos sociales se vieran ahora, al final. Fíjense, y esto por una cosa de teoría, ¿no es cierto?, constitucional casi, Natalia. Entonces, veíamos primero libertades clásicas y después derechos sociales. Esa era la propuesta nuestra de la extrema derecha, y la rechazaron. Y la rechazaron en la Comisión de Derechos Fundamentales. Y cuando se dieron cuenta que era mejor, parece, que los derechos sociales, como nosotros habíamos dicho, se pusieran al final, cambiamos la metodología. Entonces, hoy día, fíjense que los derechos sociales se llama derechos del bloque 3, ex bloque 2. ¿Te fijas? Así que yo no tengo ninguna duda que esto es una estrategia bien emocional y menos racional. Ya. Hay que ir cerrando, nos quedan más o menos 3 minutos para que ustedes tengan, o sea, se puedan ir a sus respectivas comisiones. Así que, Patricio, ¿qué quieres decir al respecto? ¿Y qué te parece esta pregunta que yo hacía sobre la etapa que se viene ahora, si hay una estrategia al respecto y el tema de las encuestas, ¿no? Soy testigo, por lo tanto, soy testigo y no soy un militante ni tengo mucho énfasis en esto, por lo tanto te puedo decir como reportero que no es una estrategia, no lo fue. Si lo fuera, habría que evaluarla como inteligente o no, pero la Rocío dio acá una buena explicación, ellos mismos proponían que se discutieran al final. Ni siquiera me acuerdo de haber estado en esas conversaciones y me acuerdo, nunca fue como que es mejor para el resultado del proceso. Hubiera sido inteligente hacerlo, pero no. Ahora, es verdad que hay mucha emotividad en esta comisión, es verdad. ¿Y por qué lo es? Es bien natural que lo sea, porque es el espacio más reivindicativo quizás de toda la convención. Yo cuando me metí en esta comisión, voy a ser bien honesto en esto, me metí porque sabía que me estaba metiendo en las patas de los caballos y quería ver si podía alguno colaborar, porque estaba claro que este iba a ser un lugar de choque, un lugar de mucho enfrentamiento. Por una parte, llegan efectivamente sensibilidades que se sienten ofendidas y a las que otros tratan de víctimas, digamos, y que llegan otros que están defendiendo el que no se desarme un pastel. Es cierto, y lo digo con respeto por las dos posturas que estoy diciendo. Es verdad que a veces en alguno prima lo testimonial por sobre lo técnico, es verdad. Pero no es verdad que todos son así. Yo, como les decía antes, y no soy solo yo, tengo diálogo con varios otros, recurrimos a los mejores técnicos, digamos, que hay acá para preguntarles de esto. ¿Y quiénes son los mejores? Desde ya todos los que fueron a la convención, invitados por la derecha y por la izquierda. Y los llamo por teléfono de los más distintos lugares para saber lo que estamos haciendo y para preguntarle y pedirle ese consejo. Y lo hacen otros. Por lo tanto, ¿hay emotividad? Mucha. ¿Hay racionalidad? También. ¿Hemos podido construir un diálogo verdaderamente feliz en el que sintamos que construimos en conjunto? No. Sería deseable ver cómo avanzar hacia eso en la etapa que queda en la medida máxima posible. Ojalá. Esa es la verdad de la milanesa y ese es el territorio en el que estamos. Muchas gracias. Nos queda un minuto y yo no puedo dejar de preguntarles esto.
Se dice que lo mejor está por venir, lo dijo el vicepresidente de la convención, y hoy día se ha dicho aquí que de alguna manera hay una suerte de regla en la comisión o por algún sector de donde hay dineros del Estado no debiera haber lucro. Pero en materia de salud, hay muchos prestadores hoy día privados que atienden pacientes de FONASA. Hay mucha gente vulnerable o de clase media que ocupa su bono FONASA y lo ocupa en Integra Médica, lo ocupa en Indisa, lo ocupa en una serie de establecimientos que tienen legítimamente un afán de obtener una ganancia por la actividad y la prestación que realizan. ¿Cómo no se pone en juego esa complementariedad de atención y calidad, Patricio, si esa es la regla? O sea, habrá un sistema acá integrado. Si quieres, te leo también partes de la norma que nosotros estamos planteando, para que sea menos enredado y la escuchen, digamos. Porque tampoco es larga, es corta, se la voy a leer. Ojalá que sean aprobadas en las distintas indicaciones que estamos promoviendo. Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. El Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. El Sistema Nacional de Salud incorporará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. La atención primaria constituirá la base de este sistema y se promoverá la participación de la comunidad en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo. Corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas. El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales de la Nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores, empleadoras, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. Esa es la norma que estamos proponiendo. Eso no restringe, no cierra, sino que le da la articulación y la rectoría, como dice acá, al Estado. Eso es. Sí, sin perjuicio de que como la cotización va solamente a este Sistema Nacional Único de Salud, uno entendería de esa lectura que el sistema privado que existe hoy día, colaborando con el sistema público, se convierte en un seguro optativo para la gente. Claro, y ahí vienen todas las dudas, ¿no es cierto?, que hoy día existen respecto de cómo se financia entonces el sector privado, donde hoy día más del 60% de ese financiamiento de clínica y de otros prestadores privados proviene justamente desde las ISAPRE. Bueno, una serie de interrogantes que quedan abiertas. Yo quiero agradecerle muy especialmente a los convencionales Cantuarias y Fernández por habernos acompañado hoy. Los vamos a liberar porque hay comisión ahora en este momento. Agradecerle a Magdalena Olea y al Líbero y agradecerle a todos quienes se han conectado esta mañana con nosotros. Por el feriado de Semana Santa, nosotros vamos a hacer una pausa en nuestro ciclo y vamos a retomar el día viernes 22 de abril a las 8:30 de la mañana, donde abordaremos el tema de la regulación económica y la protección del medio ambiente en la propuesta de nueva Constitución, con dos interesantes convencionales, el convencional Abarca y el convencional Álvarez, así que no se pierdan el 22 de abril un nuevo encuentro de Libertad y Desarrollo y del Líbero. Muchas gracias, convencionales, y muchas gracias a todos los que se conectaron hoy día. Muchas gracias. Nos vemos, Rodolfo.